Hola, buenas compañeros. Esta es una presentación dirigida hacia los estudiantes de los programas de la Facultad de Administración. Lo que estamos buscando es iniciar un proceso de desarrollo de las competencias genéricas, particularmente en esta presentación de la competencia de razonamiento cuantitativo, pensando en lo que es la prueba, la presentación de la prueba, bien sea saber TIT o saber Pro. Bueno, empecemos. Va a ser una presentación muy general, pero de la cual esperamos que usted como estudiante pueda sentirse preparado y sepa qué se va a encontrar usted en esas pruebas. Saber Pro, saber TIT. Miremos. Eh, en cuanto a lo que es razonamiento cuantitativo, bueno, razonamiento cuantitativo no son matemáticas, ¿sí? Por supuesto que para el desarrollo de un concepto, de un proceso matemático, se necesita tener la capacidad de hacer un razonamiento, pero el concepto de razonamiento cuantitativo es más amplio a lo que es solamente las matemáticas. Yo puedo aplicar razonamiento cuantitativo en mi vida cotidiana, ¿sí? Buscando la forma de resolver un problema de la forma más eficiente, efectiva. Yo puedo aplicar razonamiento cuantitativo a nivel de mi empresa, ¿sí? Ese razonamiento, esos procesos mentales que yo desarrollo para resolver un problema es lo que se conoce como razonamiento cuantitativo. Mi capacidad para yo asumir un problema en el cual hay números y yo poder decir, bueno, la solución a este problema es tal cosa, ¿sí? Los contextos. Los contextos son ¿de qué se trata el problema que voy a resolver? Bueno, ese problema que vamos a resolver puede, digamos, hablar de un problema de tipo familiar personal, puede ser un problema laboral, ocupacional e empresarial que involucra situaciones empresariales, o puede ser un problema que involucre situaciones de índole social, política, ¿sí? Económica a nivel general. Muy bien. Contenidos, sí, hablamos de que no es una prueba de matemáticas, pero hay unos conceptos matemáticos que sería bueno tenerlos claros. La ideal sería tenerlos claros antes de abordar una prueba de ese tipo, una prueba saber TIT, saber Pro. ¿Sí? Son los conceptos en pantalla, son los conceptos más básicos de todo lo que son las matemáticas. ¿Sí? Son conceptos que tanto un administrador como un ingeniero, como un médico, como un abogado debe tener algún conocimiento de todo lo que está aquí en pantalla. ¿Sí? A la hora de lo que son las preguntas a las que yo voy a enfrentarme en una prueba, la prueba es la forma que tiene el ICFES para medirme a mí como estudiante que si yo tengo la competencia, que si yo soy capaz de razonar, ¿sí? Esa es la forma que tiene el ICFES para medir mi nivel de razonamiento. Él me presenta una prueba y digo, mira, este es un contexto, esto es un problema, hay una pregunta, tengo estas cuatro opciones de respuesta. Bueno, yo voy a enfrentarme a esta pregunta y mi respuesta es la que va a decir si yo soy capaz o no de hacer un razonamiento, ¿ya? Bueno, esa prueba que mide, primero, interpretación y representación. Esa capacidad que yo pueda tener para ver un gráfico, una tabla, un esquema, unos datos y saber qué quiere decir esa información que está ahí, ¿sí? ¿Qué quiere representar ese gráfico? ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, esto. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo unos datos, en este caso un esquema, una información puesta tipo esquema, ¿sí? Y me dicen un contexto, aquí está. Sea A las ventas, sea P el precio,
sea B el costo unitario, sea T los costos fijos. El paso 2, estamos multiplicando las ventas por el precio, ¿sí? Y en el paso 3, yo estoy restándole a eso, le estoy restando las vendidas por su costo unitario más los fijos, ¿sí? Entonces, yo debo tener la suficiente capacidad para darme cuenta de que, bueno, cuando yo tengo los productos y los multiplico por el precio, eso que estoy sacando es los ingresos de la empresa. Y que cuando yo tengo las ventas, las producidas, las vendidas, las multiplico por su costo unitario y le sumo los costos fijos del negocio, yo lo que estoy teniendo aquí son los costos del negocio, ¿sí? Y que cuando yo resto los ingresos y a los ingresos le resto los costos, eso es lo que me está dando es la utilidad, ¿sí? Entonces fíjate que la pregunta es, ¿qué se está obteniendo en el paso 2? Fíjate que nada más me están preguntando por el paso 2, ¿sí? En el paso 2 están sacando los ingresos de la empresa, ¿sí? Y me ponen otras opciones ahí como para ver si yo soy capaz de discernir. El paso 3 es la utilidad, sí, pero no es el paso 3 por el cual me están preguntando es por el paso 2, ¿ya? Esto es interpretación, ver unos datos, esos datos pueden estar así como un esquema, una tabla, unos números, y saber interpretar, entender de qué se está hablando ahí, ¿sí? Este también, por ejemplo, eh, tenemos también un esquema, una formulación. Teniendo en cuenta las tres premisas anteriores, se puede afirmar que, bueno, que si Y es el doble igual a, que si Y es el doble de A, que si T es el doble de Y. Bueno, resulta que A es 2 veces T, que T es la mitad de R y que R es igual a Y. O sea que si Y, por ejemplo, Y es 100, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si Y es 100, quiere decir que R es 100 porque son iguales, ¿sí? Y si R es 100, quiere decir que T como es la mitad, T es la mitad de R, quiere decir que T es 50, ¿sí? ¿Sí? T es 50, porque R es 100, T es la mitad de R, quiere decir que T es 50, ¿sí? Y A, que es 2 por T, 2 por 50, A es 2 por 50, que es 100. Entonces yo analizo. ¿Por qué 100? Bueno, pues cualquier número. ¿Sí? Yo puse que Y fuese 100. Pude haber puesto que Y era 5 o Y era 4. Bueno, la proporción se iba a mantener. Entonces yo miro que de lo que está aquí es correcto. Dice Y es igual a A. Bueno, pero Y es 100 y A es 100. Eso está bien. ¿Sí? Y es el doble de A. Bueno, Y no es el doble de A porque ya vimos que son iguales. T es el doble de Y. T, que es 50, es el doble de Y. No, T no es el doble de Y. T es la mitad de Y. ¿Sí? Y T es igual a R. T y R no son iguales. El uno es 50 y el otro es 100. ¿Ya? Entonces, esa es la capacidad de razonamiento. ¿Ya? Interpretación. Ver unos datos y saber qué está pasando ahí. La segunda competencia que me van a evaluar en mi prueba es la capacidad de hacer una formulación. ¿Sí? Ser capaz de formular un problema. Es decir, mira, tenemos este problema. ¿De qué manera lo resolverías? ¿Quién por quién? ¿Quién más quién? ¿Quién entre quién? Estamos buscando qué procedimiento hay que seguir para resolver un problema dado. Miremos un ejemplo. Aquí tenemos que tenemos las ventas, que tenemos el precio, que tenemos los costos unitarios, tenemos los fijos. Dada la información, que la forma de calcular la utilidad sería, fíjate que te preguntan, oye, ¿de qué forma obtendríamos esa utilidad? ¿Cómo piensas tú que podemos obtener la utilidad? Bueno,
En concordancia con lo que hemos hablado antes, pues la forma más adecuada y la única adecuada que hay aquí sería esta, donde aquí tenemos los ingresos del negocio y aquí tenemos los costos del negocio. Esa resta me va a dar la utilidad. Muy bien. Otro ejemplo. Un sistema de transporte urbano en una ciudad de Colombia utiliza dos tipos de buses. Ahí está. La tabla muestra la información del número de pasajeros que puede transportar cada tipo de bus. El sistema de transporte cuenta con un total de 75 buses del tipo 1 y 60 buses del tipo 2. La expresión que permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar la totalidad de buses es, bueno, hay tantos buses tipo 1, tantos buses tipo 2. Al bus tipo 1 le caben 36 más 100 personas. Al bus tipo 2 le caben 48 más 112 personas. Esa es la capacidad. Si multiplico esta suma por 75 me da la cantidad de personas que caben en los buses tipo 1. Y si multiplico esta suma por 60 me da la cantidad de personas que caben en los bus tipo 2. Si sumo todo me va a dar la cantidad de personas que caben en todo el sistema de transporte. Busco dentro de mis opciones cuál se asemeja a lo que he hablado, donde hable de 36 más 100. Aquí, 36 más 100 y 48 más 112. ¿Sí? 36 más 100 por 75 y 68 más 112 por 60. Y esa es mi opción. Fíjate que te pone muchas ahí para ver si estás atento. ¿Ya? Listo. Formulación. ¿Sí? Te piden de qué forma podríamos resolver un problema determinado. Bien, la última competencia que mide la prueba es la de argumentar, dar argumentos, decir por qué algo está bien o está mal, ¿sí? ¿Qué motiva o qué motivos tiene algo o un proceso para estar bien o para estar mal, ¿sí? Yo tengo que argumentar y decir el porqué de que algo es correcto o incorrecto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tengo mis ventas, 100 unidades, vendo esas unidades a 5 pesos cada unidad me cuesta 1 peso y los costos fijos del negocio son 100. Teniendo en cuenta la premisa anterior, se puede argumentar que la utilidad de la empresa es positiva porque el precio de venta es superior al costo unitario, ¿sí? La utilidad de la empresa es positiva porque los ingresos totales son superiores a los costos totales, ¿sí? La utilidad de la empresa es negativa porque los costos fijos son iguales a los costos de producción. La utilidad de la empresa es negativa porque los ingresos totales son inferiores a los costos totales. Bueno, si usted saca la utilidad de ese caso, va a darse cuenta que da positiva, ¿sí? Sin embargo, este argumento para la opción A dice, la utilidad de empresa positiva porque el precio de venta es superior al costo unitario. Eso podría, decir, eso podría ser así, seguir siendo así. Es decir, en otro momento podría ser que la utilidad diera negativa y va a ser negativa no porque el precio de venta sea superior al costo unitario. Es decir, siempre el precio de venta, el precio al que tú vendes el producto va a ser mayor, debe ser mayor al costo que te genera producir ese producto, esa unidad. Entonces, ese no es argumento válido para decir que la utilidad de la empresa es positiva. La otra, la utilidad de la empresa es positiva porque los ingresos totales son superiores a los costos totales. Es así, sí, porque si tú sacas los ingresos, que es las vendidas por 5, que te da 500, y sacas los costos, que es cada una por las 100, que te da 100, más los fijos, que es 100, te da 200. Entonces los ingresos 500 menos los costos 200 te da una utilidad de 300, ¿sí? La utilidad de empresa es negativa porque los costos fijos son iguales a los costos de producción. Sí, los costos de producción son 100, uno por 100 unidades,
y los costos fijos son 100. Sí, los costos fijos son iguales a los costos de producción, pero eso no es argumento para decir que ya la utilidad va a dar negativa, no necesariamente. Entonces ahí empieza a jugar el tema. No, te ponen argumentos de cosas que son ciertas para respaldar cosas que no son ciertas, que no es verdad. ¿Ya? Y ahí te empiezas a dudar. Y la otra es una contradicción, dice que porque los ingresos totales son inferiores a los costos totales, contradice la realidad, que es la B. Quiero que miremos este ejemplo, ¿sí? En cierto país, una empresa es considerada joven, una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. El siguiente diagrama muestra la distribución de edades para ese país. Bueno, puedo ver aquí que el 20% de las personas tienen entre 0 y 20 años. Puedo ver que el 45% de las personas tienen entre 21 y 35 años. Y puedo ver que el 35% de las personas tienen entre 36 y 99 años. Y resulta que se considera una persona joven si su edad es menor o igual a 30 años, tiene 30 años o menos. Entonces, de acuerdo al diagrama, es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país es joven. Nos preguntan que si con esa información que está ahí se puede hacer esa afirmación. Entonces analicemos una cosa, ¿sí? Analicemos una cosa. Es decir, yo para saber si alguien es joven o no, tengo que saber si tiene 30 años o más, ¿sí? O sea, yo puedo asegurar hasta el momento que en este grupo, en este 20%, todos los que están en ese 20% son jóvenes. ¿Sí? Yo puedo asegurar que todos los que están en ese 20% son jóvenes. Puedo asegurar que todos los que están en ese 35% no son jóvenes. Que tienen 36 a 99, tienen más de 30 años, ¿sí? Pero no sé, dentro de este 45%, no sé cuántos son jóvenes y cuántos no. Porque es que esta clasificación habla de los que tienen entre 21 y 35 años. Entonces yo no sé, no hay manera con esta información, no sé cuántos dentro de ese grupo tienen menos de 30 y más de 30. ¿Sí? Entonces, las opciones. ¿Es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país es joven? Sí, porque la mayoría de 30 años pertenecen a la posición más grande. Eso no es cierto, ¿sí? O sea, el gráfico no dice personas de 30 años a más. No, habla de 0 a 20, de 21 a 35 y 36 a 99. No, porque se desconoce la proporción de personas entre 31 y 35. Eso es cierto, ¿sí? No sabemos qué porcentaje de personas tienen entre 31 y 35 años. Para ahí yo sabré si esos que no son jóvenes son la mayoría o son la minoría. Sí, porque las personas jóvenes corresponden al 65% de la población. Con ese gráfico no puedo hacer esa afirmación, ¿sí? No, porque las porciones del diagrama son menores a 50. Bueno, eso no es argumento suficiente para no decir que no se puede afirmar que la mayoría de las personas es joven. Entonces, la opción correcta es la B. La opción correcta es la B. Puede ser que sí sea cierto que en ese país la mayoría de las personas tengan menos de 30 años. Puede ser que sea cierto. Pero con esa información que está allí, con ese gráfico que está ahí, yo no puedo hacer esa afirmación. Ahora, si a mí me hicieran un gráfico o otro donde me mostraran, mira, esta porción son los que tienen menos de 30 o menos, menor o igual, ¿sí? En esta porción están los de 30 o menos y en esta los que
más de 30. Bueno, ya yo sabría si el pedazo de los de menos de 30 es más grande que el otro, quiere decir que la mayoría son jóvenes. Pero este gráfico no hace esa discriminación. Bueno, espero que esto haya sido eh, de alguna ayuda para orientar un poco. Las preguntas a las que usted se va a enfrentar, repito, son preguntas de interpretación, preguntas de formulación y preguntas de argumentación, ¿sí? Entonces, no sería más. Gracias por la atención. Reitero mi nombre. Si necesita, si requiere, si tiene algunas preguntas, puede acercarse a mí directamente, consultar mi teléfono en dirección de programa y le podemos orientar un poco más sobre qué es la prueba y en qué consiste. Continúa esto, usted va a estar desarrollando, usted como estudiante va a estar desarrollando unos simulacros que hemos preparado. Nos gustaría que los hiciera con el mayor entusiasmo posible para que primero usted se vaya preparando y segundo nosotros saber cómo están ustedes en estos temas. Entonces, gracias a todos y bendiciones.